esta mañana, al dar la bienvenida, pues ya he hablado un poquito de Paramachita, que fue pionera llegando aquí, abandonando su Londres, su trabajo, su sangha, todo lo que tenía allí, y viniendo aquí sin conocer ni el idioma, junto con Parami, a apoyar a Mosananda y comenzar esta aventura que tenéis en el panel. Pero ella es algo más. Ella es preceptora pública, es la responsable del proceso de ordenación de mujeres aquí en España. ¿Y en México? Y en México. Hispanohablantes, del proceso de mujeres hispanohablantes. Pero pues está ahí siempre involucrada en todo y ahora pues va a involucrarse en algo más. Que para mí eso ya es un reto muy grande. La valoro muchísimo, es mi preceptora. Y ella pues va a hacerse cargo de la dirección del centro budista a partir de ahora. Bueno, ya estaba desde el mes de junio por ahí involucrada en otro sentido con la transición, el proceso que hemos ido llevando, y ahora pues comenzamos otro proceso en el que ella va a hacerse cargo con muchísima generosidad y muchísima inspiración. Entonces pues vamos a escucharla a ella. Gracias, comunista. Hola a todos. A ver si tengo que sentir los pies en el suelo. A ver, tomar unas respiraciones hondas para calmarme un poco. Y bueno, pues me da muchísimo placer estar aquí con todos vosotros hoy. Parece una oportunidad ideal para empezar, que para mí es una nueva fase, personalmente en mi larga relación con el Centro Budista de Valencia y la comunidad Triratna en España, y también creo que es una nueva fase o otra fase más en el desarrollo de este centro aquí en Valencia. Como ha comentado Damnista, pues ayer pasamos bomba a los miembros de la orden, creando o recordando, plasmando nuestra historia, ¿no? La historia del Centro Budista de Valencia, desde pues algunos aspectos personales, pero también la experiencia colectiva que tenemos en el mural, ¿no? Con las fotos y recuerdos y hitos en la vida personal de nosotros y también el Centro Budista de Valencia. Y pues quiero empezar, ¿no? Como recordando, pues, recordando esa historia, especialmente las personas, ¿no? que han contribuido a esta historia y por las que estoy aquí yo hoy, ¿no? Después de la contribución y el esfuerzo, la entrega, el compromiso de muchas personas antes de estos 25, 26 años del Centro Budista en Valencia, han hecho posible que tenemos este lugar, ¿no? Tenemos una sangha preciosa, tenemos muchas personas inspiradas para seguir practicando. Especialmente quiero recordar las personas que han sido directores antes que yo. Primero Mokshananda, luego Parami, luego Sadakara y Amalamati, que dejó hace poco de ser el director ahora del centro. Y durante un periodo éramos un equipo, había un equipo de personas que también intentamos trabajar para seguir, incluido Hadaya Siri, Damnista, ¿no?
unas personas que no están presentes ahora, Akinchana, Sarita, Sudaka, y que todo ese trabajo de esos años y meses han llegado a este momento en que me veo en un momento en mi vida con una inspiración para tomar esta responsabilidad yo sola, ¿no? Pero realmente puedo hacerlo porque hay tantas otras personas involucradas que han hecho tanto para crear esa posibilidad ahora mismo. Muchas personas que han dado su tiempo libremente, su energía sin cansar y su inspiración para el beneficio de las personas de esta ciudad, ¿no? Esta ciudad de Valencia. Y mi charla está dedicada a ellos, ¿no? Y no solamente todos ellos que han hecho trabajo para que tengamos este sitio y que todos los proyectos que tenemos, sino también a todos vosotros, que como he dicho, Tamanishta, ¿no? La comunidad somos nosotros, ¿no? No hace falta hacer nada como hacer o cumplir con ningún criterio para formar parte de la comunidad, simplemente estar, ¿no? Y estar presente, participar en la medida en que puedas y ya eres parte de la comunidad. Entonces, pues esto, la Sangha, la comunidad Triratna, Valencia, España, somos todos nosotros. Y bueno, quiero, como digo, dedicar esta charla a todos vosotros, todos nosotros. Y mi charla, el título, bueno, el tema de mi charla son los 4 ritos tántricos. Son ritos que evocan la mente iluminada en diferentes circunstancias para propiciar ciertos resultados. Y me parece como un tema justo, que pues, no hay nada que pasa por casualidad. Hace un par de semanas estaba en una reunión en Inglaterra con unas dhammacharis y estábamos hablando y pensando en cosas que nos pueden inspirar para hacer en nuestro trabajo. Y cae en mis manos una breve descripción de estos ritos y pensaba, justo, eso es justo lo que necesito yo en este momento para hacer el trabajo que he decidido hacer. Porque, bueno, ojalá que pueda explicar por qué creo que es relevante para mí personalmente y para el centro budista. Y son ritos y son ritos tántricos. Entonces, pues ya pues estamos igual pensando o conectando con algo más allá de lo puramente pragmático, práctico, ordinario, administrativo, todos esos aspectos que implica un trabajo como nuestro, ¿no? Para mantener un centro como este. Pero yo quiero sentirme conectada con algo más, ¿no? Algo más grande, algo más allá de lo físico, de las actividades ordinarias y cotidianas, del dinero, de las facturas, de la administración y todo eso. Algo más allá, algo más grande en donde todo esto cabe y proporciona un contexto más grande, más inspirador. Y todas las personas antes que yo que ocupan este punto han tenido que tener esa visión. Para poder dirigir un proyecto como este hace falta una visión espiritual, ¿no? Yo no sé si yo tengo las capacidades administrativas o estratégicas o incluso, ¿no? de como empresarial, ¿no? para llevar algo que es un proyecto muy importante, ¿no? Pero sí que lo que puedo hacer es asegurarme de mi visión espiritual, ¿no? Porque creo que al fin y al cabo ese sitio se basa en una visión espiritual. En primer lugar, Devante Sangharakshita, ¿no? Nuestro fundador de la comunidad Triratna,
y todas las otras personas que hacen lo mismo que yo, ¿no? Y una cosa que creo que hoy es un día propicio para pensar en estos términos y de estar celebrando esto. Muchas otras comunidades por todo el mundo están haciendo lo mismo ahora, que estamos celebrando el cumpleaños de Triratna, estamos recordando desde dónde hemos llegado, dónde estamos y por dónde queremos ir, ¿no? Y por dónde queremos ir, para mí es importante tener una visión espiritual. Cada vez más me doy cuenta lo importante es, lo que me doy cuenta es lo difícil que es, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿no? En muchas maneras vamos contra la corriente de la sociedad, una sociedad consumista, una sociedad materialista, incluso individualista. Estamos intentando hacer algo diferente con nuestras vidas y por supuesto una visión, confianza en lo que estamos haciendo es muy importante, ¿no? Recordar que lo que estamos haciendo es importante para el beneficio de muchas más personas que nosotros. Creemos o tenemos confianza en que lo que estamos haciendo aquí puede proporcionar a los seres humanos herramientas útiles, inspiradoras para su crecimiento, para cada persona que pase por aquí puede tener algo más con que realizar su potencial, ¿no? Ni más ni menos, eso es lo que se trata, ¿no? De estar aquí haciendo lo que podamos para el beneficio de muchas más personas que pasan ahora por las puertas, sino las personas en el futuro. Y no solamente pensando en la contribución individual de nosotros, sino cómo trabajar en participación con otras, ¿no? Somos una sangha, una comunidad, y lo colectivo es muy importante, ¿no? Y es una de las características particulares de Triratna, que pues ponemos tanta énfasis en lo colectivo, con la práctica colectiva, la amistad, las relaciones humanas, el trabajo en grupo, ¿no? de la interacción y el poner en práctica el Dharma en comunidad, ¿no? Entonces necesitamos todas y cada uno de nosotros inspiración, ¿no? Para hacer esto. Y creo que es muy importante para cada uno de nosotros de buscar, encontrar y cuidar nuestras fuentes de inspiración. Eso es lo que yo quiero hacer para poder hacer ese trabajo. Yo sé que tengo que hacer eso, ¿no? Por mí misma y por lo que intento hacer. Y creo que todos tenemos que tener fuentes de inspiración para poder afrontar, ¿no? Las dificultades en la vida. Entonces, pues he elegido este tema, ¿no? Porque para mí personalmente me da una guía, una visión dármica basado en lo mítico, ¿no? Algo más que lo pragmático, útil, práctico, ¿no? Algo que ya es más grande, ¿no? Más grande que yo. No es, ni siquiera es algo que yo tengo que desarrollar o algo que tengo que hacer para experimentar, sino es algo que simplemente tengo que conectar con algo que ya está, ¿no? Es como la electricidad, ¿no? Está por ahí, pero hace falta un enchufe, y cuando te enchufas, pues ya el corriente empieza a fluir. Es algo así, ¿no? Quiero sentirme enchufada, ¿no? Literal y simbólicamente, ¿no? Con esa energía, ¿no? Esa fuente de energía más simbólico, mítico y, como no, mágico. Creo que la magia es lo que
también necesitamos. Mirando atrás a los orígenes del budismo, a los tiempos incluso antes de la aparición del Buda, las personas que vivían en aquel entonces, pues vivían muy en contacto con la naturaleza. Probablemente la naturaleza, la vida misma, impactaba mucho y muy fuerte en la gente. Tenían que preocuparse por su seguridad, por tener suficiente de comer, por vivir en paz, en armonía, para cuidar a sus hijos e hijas y también protegerse de su salud y de las dificultades físicas, ¿no? De frío, calor, todas esas cosas que impactan en una persona, en una sociedad. Sabemos que para aquella gente los ritos y rituales eran muy importantes. Probablemente formaron una parte intrínseca en sus vidas, ¿no? Marcando cada momento, cada paso en la vida. Por ejemplo, ritos para bendecer la cosecha, para bendecer las relaciones entre seres humanos, para protegerse en tiempos de conflictos. Los ritos que gobernaban muchos aspectos de la vida. Y quizás para nuestros oídos modernos algo de eso suena, no sé, de superstición o de algo no muy importante. Pero creo que es una pena, ¿no?, descartar esa visión, esa perspectiva, porque la mente racional lo encuentra difícil, ¿no?, de pensar de esta manera, porque creo que es muy importante. Y es tan importante que, pues, sí, que participamos en rituales en nuestra sociedad, en la vida moderna, principalmente para marcar los hitos de la vida, el nacimiento, el casamiento, la muerte, por ejemplo, ¿no? Y en lo personal me imagino que todos tenemos nuestros rituales, aunque pues quizá no es fácil llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, cada mañana, seguramente, como yo, tenemos rituales, ¿no? Rituales para prepararnos para el día, prepararnos para salir de casa, prepararnos para dejar un mundo, para entrar en otro mundo. Entonces esos rituales que yo llamo rituales de preparación son igual muy simples quizá o muy normales, digamos ordinarios, ¿no? Tan normal como tomar un café en silencio, parte de mi ritual, que para mí es para empezar el día, ¿no? Y pues igual no pienso en imbuir ese acto con mucho simbolismo, ¿no? Sin embargo, pues sí, con otros ojos, con otra perspectiva, sí que estoy involucrada en algo importante, ¿no? Algo que afecta y cambia y prepara mi conciencia por lo que voy a hacer, ¿no? Entonces los rituales son importantes y como practicantes del Dharma, pues simplemente entrar en esta habitación, no es una habitación, es otro mundo. Es un ritual, entrar aquí, sentarnos, mirar esto. Y por supuesto hacemos rituales más simbólicos, poéticos. Vamos a hacer uno hoy, en la puja después. Entonces, pues eso, si paramos a pensar, pues los ritos son importantes, ¿no? Y voy a hablar de 4 ritos en concreto, esos ritos tántricos, y que la palabra tantra también tiene sus connotaciones, igual algunas ya tenemos una idea de lo que era el tantra, pero en particular, ¿no?, que los tipos de rituales que yo mencioné, ¿no?, que tienen su origen en tiempos muy antiguos, cuando la vida era más precaria, cuando había la necesidad de
de un poco mirar como el mundo como tan grande, ¿no? Y sentir tan pequeño, ¿no? En medio de esa naturaleza, pues igual los ritos y rituales tenían sí, cierta magia, ¿no? Cierta potencia, ¿no? De que pues es importante volver a conectar. Pero los budistas de aquel entonces cogieron o tomaron esos ritos y los transformaron, ¿no? Transformando esos ritos en acciones benignas, positivas, imbuidas con compasión y comprensión basada en la sabiduría de haber entendido algo de la realidad del ser humano y su desarrollo. Por ejemplo, ¿no? La figura de Padmasambhava, que pues quizás muchos de nosotros estamos familiarizados con la figura de Padmasambhava y probablemente cuando entras en contacto con esa figura lo que impacta es ese misterio, ¿no? Algo con mucha energía, ¿no? Algo difícil de explicar en palabras. A veces le llamamos el mago, ¿no? Padmasambhava, el mago. Y me gusta mucho esa idea, ¿no? de tener, de pensar en mis acciones normales y cotidianas con una idea de que pues hay algo mágico también, ¿no? Hay algo simbólico en todo, aunque parece muy prosaico. La posibilidad de convertir lo ordinario, los actos ordinarios, en actos extraordinarios, simplemente por tener una perspectiva de lo que estamos haciendo, intentando hacer lo que nos lleva más allá, lo que nos lleva por debajo de la superficie. Entonces, para mí la magia es un medio hábil. Realmente creo que la magia, la perspectiva de magia puede ayudarnos a desarrollar y mantener esa perspectiva durante los días, cuando estamos involucrados en acciones muy ordinarias, ¿sí? Y para poder hacer todo eso, pues hace falta ejercer nuestra imaginación para poder, ¿no? De realmente, bueno, obviamente no vamos a ir por ahí, ¿no? Como gafas, ¿no? De que convierte la realidad en algo psicodélico. No, yo creo que es cuestión de recordar, ¿no? De recordar y traer algo de perspectiva a nuestros actos, ¿no? Cuando podamos recordar, porque es fácil olvidar también. Abrirnos, ¿no? Simplemente abrirnos a la posibilidad de algo mágico puede pasar, incluso cuando estamos en medio de una discusión, un argumento, un conflicto, o cuando tenemos que tomar decisiones complicadas, difíciles, ¿no? Recordar, ¿no? De que pues, la posibilidad de magia está ahí, ¿no? Bueno, ojalá que eso pues empiece a dar un poco de contexto de tanto como lo que voy a hablar de esos ritos y también, ¿no? Que su relevancia, ¿no? A mí, a Centro Budista y ojalá para nosotros también. Bueno, los ritos tántricos, ¿no? Pues son ricos en simbolismo, utilizan el color, el mito, ¿no? Y pues especialmente hay 4 que son dirigidos a aspectos particulares de la vida y creo que todos están muy relevantes para nosotros. Entonces los 4 ritos son el rito rojo, el rito negro, el rito blanco y el rito amarillo. Tenemos colores, ¿no? Aquí delante, incluso esa preciosa bola de obsidiana que representa el rito negro. Bueno, ahora voy a explicar. Bueno, el rito rojo, ese es el rito de amor, a veces llamada
el rito de la fascinación o la atracción. El rito negro es el rito de la destrucción. La destrucción para las antiguas gentes fue asociado literalmente con la destrucción de enemigos, ¿no? de realmente peligros, ¿no? Para nosotros la destrucción lo vemos de forma más sutil, probablemente, sin embargo, todavía poderosamente hablando de la destrucción de obstáculos en el camino espiritual, todo lo que va en contra a nuestros esfuerzos. El rito blanco es el rito de la pacificación, calmar las turbulencias, de las dificultades y emociones turbulentas. Y el amarillo es el rito de la prosperidad, la abundancia, la cosecha, el éxito. Pues voy a empezar hablando del rito del amor, el rito de la fascinación. Cuando la mente iluminada encanta a los corazones de los seres humanos, impactando en ellos con esa fascinación sutil que les atrae a la verdad. Color rojo, de sangre, de calidez, de amor incondicional, ¿no? Con el objetivo de atraer a la gente al Dharma, hablando directamente al corazón, sus emociones y sus sentimientos. Recordamos, ¿no? Leyendo las escrituras del Buda, ¿no? Cómo le describían, ¿no? Bhante Sangharakshita dice, probablemente, ¿no? El Buda tenía más impacto por quién era que por lo que dijo. Que dijo muchas cosas muy sabias, pero las descripciones enfatizan mucho, ¿no? Su presencia, hasta incluso su aspecto físico, ¿no? Era una presencia que deleitaba a la gente con quien estuvo en contacto, fascinaba a la gente, ¿no? Tuvo ese efecto de atraer a la gente, ¿no? Con su bondad, con su compasión, hasta su mirada, ¿no? Entonces, bueno, pues igual pienso, pues no soy tan fascinante, o ¿qué puedo hacer para fascinar a las personas, ¿no? Atraer a las personas, ¿no? Bueno, pues es bastante fácil, que pues tenemos la práctica de Metta Bhavana. Y que un amigo mío, Padmavajra, es un miembro de la orden, dice que es una pena pensar en la práctica de Metta Bhavana como una simple práctica de meditación. Es algo mucho más. Es un rito mágico. Eso me parece más inspirador, pensando en cuando me pongo a meditar y hacer la práctica de metta, que a veces resulta difícil. Pensar que estoy intentando hacer algo mágico me inspira bastante, ¿no? Y creo que sí hemos estado con nuestra experiencia, aunque breve, con la práctica de Metta Bhavana, sabemos que tiene un poder transformador muy poderoso. Y eso, por eso es la razón de ser del centro budista, ¿no? Que pues existimos para atraer a la gente, ¿no? Tenemos que poder atraer a la gente usando todos los medios que tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuidar nuestra imagen que damos al mundo. Ahora tenemos una directora de nuestra imagen, Surya Lila, que va a estar cuidando nuestra imagen con su arte, ¿no? Su capacidad de artista, ¿no? de la publicidad que usamos, ¿no?
tan importante que es, ¿no? La imagen que damos en unas fotos o diseños que pueden, ¿no?, atraer a alguien y dar un mensaje, ¿no?, que es muy importante, ¿no? Tenemos que también cuidar la información que damos a las personas, ¿no? Y que pues tenemos un pequeño ejército de recepcionistas. Igual algunas están aquí. Alguien dijo que el recepcionista mucho más importante que la directora o el director. Es la primera persona, quizá, que alguien tenga contacto, ¿no?, con el budismo, con este centro, con pues algo nuevo en su vida, ¿no? La persona que contesta el teléfono o que da la bienvenida cuando abren las puertas, ¿no? Eso es una tarea muy importante, ¿no? Y que es parte de este rito de fascinación, ¿no? ¿Sabías? Tenemos que dar buenas charlas y dar buenos cursos y clases, ¿no? Que pues tenemos también unos profesores y profesoras muy capaces, ¿no?, de comunicar lo que es el Dharma, también el rito de fascinación. Tenemos que cuidar el sitio, ¿no?, asegurar que pagamos las facturas, que pues lo mantenemos limpio, que todo funciona con la mejor facilidad posible. Tenemos nuestro ejército de administración, Xavi, el héroe en el despacho, sí, que junto con Pi, que no puede estar hoy, que pues han hecho tanto para el día a día del centro budista, y ahora con Maitri Gosha como gerente, ¿no? ¿Sabíais que estáis involucrados en el rito de la fascinación? Hace posible la magia del centro budista. Entonces, cuando metta está fluyendo por la comunidad, es muy atractivo, ¿no? Entonces, todos tenemos una responsabilidad en nuestra práctica personal, en nuestra práctica de Metta Bhavana y nuestra interacción entre nosotros, que pues otras personas que entran en contacto con nosotros como comunidad van a participar, van a querer participar. Si esa meta está fluyendo, no pueden evitar sino involucrarse en el rito de fascinación, ¿no?, de sentirse atraídas por el Dharma. Y entonces la comunidad se hace poderosa, ¿no?, por la práctica de Metta Bhavana. Pero el amor es demandante. El amor condicional pide mucho de nosotros, pide mucho de ti. En realidad pide todo de ti. Es como la imagen, ¿no?, de la palomilla y la llama, ¿no? Estás atraída por la llama, pero ¿qué pasa, no? Entras en contacto y puedes pensar, ¿no?, de que algo negativo ha pasado o no, que sino una transformación ha tomado lugar. Si te entregas al camino de amor, hay que ser preparado para la destrucción, para la muerte espiritual. Entonces el rito negro, el rito de la destrucción, su objetivo es destruir los venenos, obstáculos, impedimentos, la misma ignorancia, para traer claridad y sabiduría a la mente, tener la visión clara en la realidad, también para arrojar luz en las sombras, en las tendencias y hábitos que poseemos todos los seres humanos, para que podamos crecer y desarrollarnos.
pues con todos esos ritos es importante no tomarlos demasiado literalmente. No se trata, ¿no?, del uso de poder. La idea de destrucción quizá, pues, no sé, tenéis asociaciones o reacciones, ¿no?, a la idea de destruir o eliminar algunos aspectos. Pero yo creo que hay ciertas cosas que sí, hay que decir ya, no más, ¿no? Hasta el Buda dijo que pues el veneno de la ignorancia hay que destruirlo. Sí, es posible utilizar el rito de la destrucción de forma negativa, ¿no?, utilizando poder, ¿no? Entonces, pues igual con buenas intenciones queremos poner fin a cosas que vemos que son negativos, pero lo que puede pasar es que minamos la confianza o hacemos daño de alguna manera. Entonces, tiene que ser imbuido totalmente con la compasión. Con empatía. Sí que tenemos que ayudarnos mutuamente, entre nuestros amigos, ayudarlos a ver sus defectos, señalar cosas que son mal hechas, ¿no? Igual nuestra práctica que donde está defectuosa, ¿no?, ayudarlos a corregir los errores, ver las cosas de otra manera y destruir los obstáculos, pero siempre con compasión y con comprensión y con meta. Por supuesto, el peligro por no entrar en esa tarea, no enfrentarnos directamente con lo que vemos que necesita ser corregido, es que, bueno, tapamos, olvidamos, para no cuestionar las cosas por miedo, ¿no? Y eso sí que es evitar este rito, ¿no? Y que pues nadie puede crecer, ¿no?, si estamos evitando e ignorando los temas, los venenos, ¿no?, que existen entre nosotros. Es un tema bastante delicado, igual pues no estamos muy seguros, ¿no?, de cómo esto pueda funcionar, ¿no? Pero sí, creo que es importante que no tener miedo, no evitar, ¿no?, la comunicación directa, pero en cierta manera este rito depende de lo anterior, ¿no?, del amor, de meta. Para las personas antiguas, ¿no?, de las sociedades antiguas, como dije, probablemente pensaron en destrucción literal, ¿no?, de los enemigos y los peligros. Para nosotros, pues, los impedimentos probablemente son muchísimo más sutiles, difíciles de reconocer. Actitudes en la sociedad, como por ejemplo, pues, de falta de compromiso en la ética, de un poco los ambientes en que encontramos en la sociedad hoy en día, ¿no?, hasta nuestras propias actitudes, ¿no?, los propios estados oscuros, a veces nuestra propia ignorancia, nuestro propio deseo de mirar al otro lado. Eso son probablemente los obstáculos, ¿no?, más importantes para nosotros. Bueno, ¿qué sería para ti? Pues todos podemos pensar en cuáles son los obstáculos que realmente tenemos que ser más directos, honestos y fuertes. Y pensar que pues, el rito de la destrucción es también una liberación.
es una forma de liberarnos de las fuerzas negativas. Y también es posible liberarnos de las fuerzas negativas que son poderosas, simplemente reírnos de ellas. A veces podemos destruir algo, ¿no?, con la risa. Podemos quitar el poder de la cosa más negativa con la risa, ¿no? Bueno, eso también es algo que podemos recordar. Entonces, pues sí, en el centro budista, pues una vez más vemos que estamos yendo contracorriente, ¿no? En la ciudad, como acabo de decir, pues los budistas tenemos buena fama, ¿no?, de ser amables, ¿no?, bondadosos. Entonces, pues a veces eso sí que lo hace más difícil ver los peligros de la falta de claridad, la falta de compromiso con la ética, etc. Bueno, el siguiente rito es el rito de la pacificación, el rito para conseguir la paz y la calma. Su color es blanco, como la nieve, y representa o evoca la tranquilidad, la libertad de estar libres de las perturbaciones. Y es otra forma de tratar con las fuerzas turbulentas y conflictivas causadas por la confusión, la duda, la falta de confianza. Y se trata de cultivar la claridad, calma. Entonces, pues eso, el peligro aquí es confundirnos con el buenismo, ¿no?, la pseudo-armonía, ¿no?, tapando problemas, fingiendo que todo esté bien. La pacificación no significa que tengamos que ser pasivos. Bhante ha descrito la paz como un fuego, ¿no? Entonces, pues eso puede dar una idea de que, pues, la paz también o la pacificación es poderosa, ¿no? Tiene que ser poderosa para como ir en contra a turbulencias más fuertes, ¿no? Por supuesto, no se trata de controlar o usar el poder para suprimir los conflictos. Y bueno, pues está claro que el centro budista ha pasado por unos tiempos turbulentos en los últimos meses, ¿no? Pues entre la necesidad de confrontar dificultades económicas, también de cómo vernos yendo adelante con el proyecto de un centro de retiros y todo lo que eso trae en términos de trabajo, de estrés, de dificultad de ver cuáles son las decisiones que teníamos que tomar, y como no creaba tensión, preocupación y unas turbulencias, ¿no? Cuando los seres humanos enfrentamos tanta dificultad, pues a veces acabamos peleando entre nosotros, ¿no? Es normal, hemos tenido que tratar con una situación muy, muy difícil, ¿no? En cierta manera no hemos salido completamente, ¿no? Todavía tenemos mucho trabajo que hacer para sentir las bases fuertes, ¿no?, tanto de este centro como el centro de retiros. Requiere mucha energía, mucha entrega, mucho compromiso de muchas personas, ¿no? Y a veces es simplemente demasiado, ¿no? Nos vemos muy en contacto con nuestras limitaciones y pues la dificultad de seguir adelante. Bhante dice que lo que puede traer paz y confianza es la total objetividad. Es que es interesante, ¿no?, de que
lo que pasa ante las dificultades y el estrés es que perdemos objetividad, ¿no? Nos sentimos como tirados por un lado por otro y sentimos, ¿no? Sujetos a ansiedad y reactividad. Y bueno, pues a veces lo que hace falta es tomar unos pasos atrás para ver la situación objetivamente, ¿no? Pero esa es a veces la cosa más difícil hacer. Entonces, pues, ¿de dónde puede venir esa confianza para poder afrontar dificultades tan grandes, que son más grandes que cada individuo, ¿no? Pues para mí, ¿no? Algo muy importante para mí personalmente, para que yo pueda irme a casa después de un día difícil y dormir bien, es sentir que pues he actuado de forma ética, he hecho lo mejor que pueda con toda mi conciencia y yo confío en que las personas a mi alrededor están haciendo lo mismo. Eso me ayuda mucho, ¿no? De que estamos haciendo las cosas bien, que estamos practicando, estoy entre personas practicando los preceptos que realmente quieren actuar de forma más ética, y eso trae tranquilidad. Por supuesto la meditación también, en fin, pues las herramientas que estamos usando todos los días, ¿no? La ética, la meditación, la conciencia, ¿no? El desarrollo de una comprensión más profunda. Y recordar que somos seres humanos y vamos a fallar una y otra vez. Vamos a tener diferencias de opinión, a veces es difícil entender las decisiones tomadas por otras personas y las reacciones pues disparan y crean pues más reacción, ¿no? Eso hemos visto una y otra vez y que pues ahora pues es más necesario que nunca, ¿no? de encontrar, ¿no? la forma de pacificar las turbulencias, de aumentar la confianza y crear una base más objetiva para seguir adelante en el centro budista. Y tengo mucha confianza de que podamos hacerlo. Y por último, el rito de la prosperidad y la abundancia, la madurez, ¿no? La cosecha, el éxito. Y el objetivo de ese rito es animar la mente no iluminada a abrirse, expandirse y despertarse. Color es amarillo, dorado, el color del sol, de los cultivos maduros en los campos. Una abundancia material y espiritual en cualidades y mérito. Tiene que ver con todo lo que para nosotros es precioso, hermoso, creativo. La posibilidad de que la mente iluminada puede traer la plenitud a todos los seres. Y este rito es en sí una celebración, reconocimiento y gratitud por lo que tenemos, por todo lo que nos enriquece espiritualmente. También el reconocimiento de los méritos que cada uno posee y que cada uno puede compartir en la comunidad. Hablamos demasiado con frecuencia de lo que nos falta, hablamos un poco menos de lo que tenemos. Y creo que pues hay mucho aquí de que podamos regocijarnos, celebrar, de sentir, ¿no? De cada uno y más en contacto con sus propios méritos, sus propias capacidades, con ganas de compartirlos con otras personas.
Y el centro budista existe para crear el contexto en que podemos hacer eso, ¿no? Donde podemos compartir nuestros méritos, nuestros logros, nuestros despiertas. Eso. Está aquí, al fin y al cabo el centro budista está aquí para promover el crecimiento espiritual. Un sitio para apoyarnos, donde podemos apoyarnos mutuamente, creando las bases de confianza, condiciones para que todos podamos ir adelante, ir al refugio. Porque no podemos hacer estas cosas a solas, necesitamos la ayuda de otras personas, la ayuda de la comunidad, la ayuda de sentir que no estás sola, que están otras personas intentando hacer lo mismo. Y tenemos muchísimo que ofrecer a la buena gente de Valencia, a España y al mundo, y hay que regocijarnos en ello. Y al fin y al cabo la celebración es un rito tántrico. Entonces, espero que hablando de estos ritos mágicos he podido comunicar por qué creo que tienen relevancia para nosotros aquí y ahora. Espero que podamos usar esa perspectiva que nos regala el Tantra para afrontar nuestra vida cotidiana, las dificultades en la vida cotidiana y en la vida espiritual, individual y colectiva. Espero que pensar en términos de magia podamos conectar, enchufarnos con la inspiración, ver lo bello en lo que hacemos, cada quien, también incluidos nuestros errores y metidas de pata, podemos celebrarnos de ellos, reconociéndolos que cada metida de pata es una oportunidad de aprender algo. Es que simplemente las herramientas normales y cotidianas que tenemos sí que nos sirven, por supuesto, y todo, pero creo que falta algo más. Falta algo del más allá, digamos, ¿no? Hace falta buscar la magia en nuestras vidas. Cuando vivimos en una sociedad tan dominada por las máquinas, la tecnología, que es buenísimo, es fabuloso, ¿no? Pero también si perdemos la magia, ¿no? En la imaginación, los símbolos, el simbolismo en nuestras vidas, perdemos algo importante. Y yo creo que estos ritos son justo lo que necesitamos aquí en el centro budista en estos momentos. Entrando ahora en otra fase de nuestra existencia, después de ese periodo de mucho cambio, mucha turbulencia, mucho esfuerzo por parte de muchas personas, algunas ya cansadas por haber perdido algo de la magia. Ojalá que los ritos de fascinación, destrucción, pacificación y abundancia nos inspiren y guíen nuestros actos de cuerpo, palabra y mente para el beneficio de todos los seres. Gracias.